Lemus llegando a la UIAF. Paola, la UIAF para estos efectos es tan importante como la Dirección de Inteligencia. Mucho más importante, a nivel internacional por lo menos. Recuerde usted que la UIAF, que es la unidad de análisis y de análisis financiero para Colombia, tiene que trabajar en llave con la DEA y con la CIA. Es mucho más importante a nivel externo que, por ejemplo, la de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y además, entre otras cosas, queda el doctor Lemus a cargo de investigaciones muy importantes que están en curso, como por ejemplo, tiene que ayudar a colaborar en todo lo que son los soportes documentales e información financiera de la investigación que está para el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, ambos, recordemos, todavía en lista Clinton. Pero además de todo, la UIAF es la que puede apoyar cualquier cosa y cualquier investigación también en Nueva York contra Nicolás Maduro, Cartel de los Soles y ELN. Bueno, porque la OEA es la única que logra tener como la panorámica total de cómo se mueven esas platas y puede hacerle el rastreo a esos dineros. Por eso es que internacionalmente la OEA es 1000 veces más importante que la Dirección Nacional de Inteligencia. Es que 7 de la mañana, 12 minutos, señor Luis Ernesto. Este movimiento que vemos aquí en la OIAF tiene que ver con la nueva etapa del petrotrompista que no habíamos conocido todavía los colombianos. Un presidente que decide dejar de confrontar al presidente de los Estados Unidos para sanciones y posibles intervenciones como la que vimos en Venezuela, que habla con el presidente de los Estados Unidos, que manda al ministro de la Defensa a cooperar de manera articulada con la fuerza militar de Trump y que alinea la inteligencia. Pero usted cree, Luis Ernesto, la información financiera. ¿Usted cree que hay, que la expresión me llama la atención, que en este momento se puede hablar de petrotrompismo? Pues creo que nació el petrotrompismo en esta semana, le cuento, Néstor. Usted ha visto los mensajes cruzados, el presidente, pues digamos, no es poca cosa mandar a su ministro de Defensa, el encargado de las fuerzas militares. Estábamos a una semana de una imposible intervención norteamericana o invasión como la que habíamos visto en Venezuela, aquí en Colombia. Y a la semana siguiente tenemos al ministro de la Defensa rindiendo cuentas en Washington, D.C. ¿Usted cómo interpreta eso? Pues yo sí veo una etapa nueva del petrotrompismo. De antes. Yo interpreto el tromchavismo, ese es realmente el que surge, porque incluye también a Delcy Rodríguez, que es una gran persona, ¿no? Sí, claro, iba a decir eso, Héctor. Yo interpreto que hay una cantidad de trompistas nuevos por el susto a Trump. Y el Trump-madurismo posiblemente, también, ¿no? Posiblemente los seguidores de Maduro en Venezuela, que causa un poquito de gracia, la verdad, ver esto. Yo no sé si sea exactamente petrotrompismo, pero hay un acuerdo tácito de momento mientras llegamos a la reunión 3 de febrero, dentro de 2 semanas largas, de hacernos pasito, ¿no? Entonces, pero eso está bien, es decir, tampoco vamos a criticar que ahora el presidente de la República haga ese acercamiento, que fue lo que todos pidieron, que por favor se acercara, que manejara bien esas relaciones internacionales. Entonces yo particularmente lo celebro. Pero antes del anuncio y de la conversación. A mí los conversos me producen siempre, padre, al contrario. Usted lo dice por Pablo. No, lo digo por todos, porque en la historia de la iglesia y en la historia de la política, los conversos me producen erisipela. Erisipela, eso es una inflamación en la pierna. Y aquí estamos viendo una cantidad de conversos. Señora María Consuelo. Es importante recordar que antes de la conversación y de las amenazas con marchas que tenía el presidente Petro, después de esa famosa, pues antes de esa famosa llamada telefónica entre el presidente Trump y el presidente Petro, ya los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia habían iniciado una campaña en redes sociales defendiendo los logros de la lucha contra el narcotráfico del gobierno. Recuerde que salieron todos al unísono y como pocas veces, muy coordinados a defender los logros de la lucha contra las drogas. Entonces yo sí creo que inclusive la llamada es consecuencia de esa genuflexión que fue anterior la cita que ya está para febrero entre los dos presidentes. Yo creo que esto es producto de esa campaña en realidad para defender los resultados. De la inclusión en la lista de la OFAC. Exactamente, eso fue lo que pasó. Eso es lo que más le ha dolido al presidente Petro. Entonces es evidente que, claro, porque que ese es el único tema que le ha importado al presidente Petro. La verdad es que todo lo demás al presidente Petro parece no haberle afectado, pero eso de la lista OFAC
sí realmente lo hizo cambiar de políticas públicas, lo hizo cambiar de actitud frente al presidente Trump, pues nos llevó al punto de, yo no sé si eso sea cierto, pero lo digo pues porque lo he visto en las redes, pero no lo he verificado, de hacer un contrato para tener un abogado que defienda al presidente, que trate de sacarlo de la lista OFAC. Pero bueno, si es cierto, es escandaloso porque estamos hablando de 10.000 millones de pesos. El señor que yo entrevisté aquí, que le pregunté ¿y quién le pagaba? Y dijo que no, que trabajaba gratis. No hay nada gratis. Pues claro que le terminaron haciendo el contrato en la presidencia de la República y esos son $2 y pico de millones lo que le va a pagar el gobierno colombiano al abogado, al del presidente Clinton, el presidente Petro, que obviamente se está moviendo desde la inclusión de su nombre en la lista. Yo prefiero esta nueva etapa del petrotrumpismo, que es básicamente manejar las relaciones internacionales con algo de sensatez. Sí, el señor Donald Trump decidió que la colonia norteamericana era, y el hemisferio americano era su colonia nuevamente, como en la época de la doctrina Monroe, y lo hace por la fuerza o por la cordialidad y relación estratégica. Entonces, ¿cómo lidiar con una personalidad de estas que además tiene el ejército más poderoso del mundo y el armamento de sanciones económicas más poderosas del mundo? Pues con inteligencia, con bravuconadas no sale bien. Y el presidente Gustavo Petro, que estuvo muy bravucón durante bastante tiempo allá en Nueva York, arengando, pidiendo desobediencia a los soldados norteamericanos, como lo decía Héctor, las distintas sanciones posibles a Colombia cuando nos impusieron por un par de días aranceles del 25% mientras dialogaban y se desescalaba la crisis hace exactamente un año, todo eso no amilanó al presidente Gustavo Petro. Pero la inclusión en la lista Clinton sí lo llevó a la reflexión. Lo cambió. Y afortunadamente para Colombia las relaciones se están manejando con algo más de sensatez. La imagen de unos señores de Estados Unidos capturando a Nicolás Maduro y la amenaza de que el próximo... Es decir, aquí es una cadena. De hecho, la inclusión en la lista Clinton, la amenaza de que podría haber una operación militar en Colombia, todo obviamente ha producido el cambio. Escenario impensable, usted que fue canciller, María Consuelo, de que estamos en luna de miel. ¿no? Sí, claro. Trump con la señora Delcy Rodríguez en Venezuela, Trump con el señor Gustavo Petro en Colombia. Sí, el elogio a Delcy Rodríguez es un poquito sorprendente. Un poquito grandilocuente. Yo además creo que el secretario de Estado le aconsejó al presidente Trump, y creo también que ahí hubo un cambio, que no le diera más gasolina al discurso del presidente Petro, porque electoralmente eso podía ser adverso precisamente a querer que se acabe su mandato. Por el contrario, darle herramientas para que movilizara a la gente en torno a la soberanía y a la identidad nacional y al respeto por la institución presidencial, cuando la verdad es que los errores y las provocaciones venían de Petro, pues de alguna manera bajarle el volumen significaba quitarle herramienta retórica al presidente. Ahora, Petro María Consuelo, también. la verdad es que es mejor, Héctor, este escenario. De Washington a Bogotá, ni un insulto. De Bogotá a Washington, acuérdese que el presidente Petro le decía a Trump que era nazi, que era facho, que era... senil, fue lo último que le dijo. Que estaba senil. Bueno, sí, no, pero eso es lo de menos. Cuando usted le dice nazi, fascista, también que le diga que es un viejo senil, no, pero le dijo que ya eso era producto de su senilidad, ¿no? Pero digo, estamos a un tipo como Trump, eso le pero digo, Néstor, la historia de la humanidad está llena de pequeñas historias que no son de las decisiones de estadistas ni de Estado, etcétera. Y aquí yo no tengo ninguna duda que tiene que ver el hecho de que hubiesen incluido a la señora Verónica Alcocer en la lista OFAC. Si al presidente Petro lo hubieran incluido a él solo, seguramente no hubiera tenido la actitud que hoy tiene. Pero el hecho de que hubieran incluido a miembros de su familia, pero especialmente a su ex señora, la señora Alcocer, es lo que lo tiene actuando de la manera como lo tiene actuando. Eso es lo que quiere, que es su única preocupación, es sacarla a ella de esa lista. Pues eso, Héctor, lo que quiere decir es que lo hicieron bien, porque están causando algún efecto, digo desde el punto de vista de Estados Unidos, que querían causar un efecto en el gobierno en Colombia, que aquí se mosquearan, que hicieran algo, y efectivamente lo consiguieron. Para quien quiera opinar sobre los cambios sobre el gobierno Petro, modelo 2026,
que estamos viendo, cambios internos y haciéndose pasito, muy pasito, con el gobierno de los Estados Unidos. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Los leo, los escucho, quienes están conectados en plataformas, en el canal de YouTube en este momento. ¿Qué no le extraña a Aurelio? La reculada de Petro, a mí no me extraña. Esa ha sido su constante en la vida política histórica y en el tratamiento con Trump. Vea usted, cuando la famosa deportación terminó agachando la cabeza. Después dijo que Marco Rubio le iba a dar un golpe de Estado y le tocó recular. Después entró el tema de la desertificación y dijo una cantidad de cosas y terminó echándose para atrás. Y esta es otra reculada, es que este es el Petro que históricamente se ha comportado como le recomendó en un libro el actual embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña Jaramillo, al son que me toque en bailo. Entonces estamos viendo al Petro que al son que le toca en bailo. ¿Usted conoce a alguien en este momento que no baile al son de Trump, Aurelio? No, pero sí he conocido al Petro que baila al son de Trump, al son de Biden, al son del Partido Demócrata, al son de toda la música que le ponen toda la vida. Él baila así, tira la piedra y después esconde la mano. Es que Colombia es un país único, Néstor. ¿Cómo es que un presidente cita una manifestación? Perdón, Álvaro, si me permite. ¿Cómo es que usted es un país que cita una manifestación contra Trump a las 4 de la tarde para chiflarlo y para gritarlo y para quemar la bandera norteamericana y a las 7 de la noche termina aplaudiéndolo? Esto realmente es una cosa que yo creo que va a terminar es cierto, en lo Aurelio, que podemos llamar es cierto. la política bufa de Colombia. Un Aurelio, capítulo de la política bufa de Colombia. Pero eso no está mal. Política bufa me parece un poquito... O sea, hubiera sido mejor entonces que estuviéramos en un conflicto con Estados Unidos. Es cierto, pero entonces, si usted estuviera en los zapatos de Gustavo Petro, convoca la manifestación. Eso que usted está diciendo lo confesó el propio presidente Petro, que dijo, tenía preparado un discurso y voy a hacer otro, ¿cierto? Tenía preparado el de los insultos, voy a hacer el discurso de los elogios, de los aplausos. Pero entonces, pero entonces usted dice, es mejor para Colombia. Piense no en Gustavo Petro, lo que se está jugando en la relación de Colombia. Gustavo Petro es el jefe del gobierno de Colombia. No, pero no me ponga la última foto. Póngame todas las fotos. Usted me pone, no, que aquí es mejor que si nos demos besitos o nos demos puños, pues que nos demos besitos, claro que es así. Pero es que allá llegamos, fue por un manejo indebido de todo lo que había pasado. Es decir, eso no fue que de la noche a la mañana se pusieron bravos. Miren, Néstor, hay algo que se está escondiendo. Hay un informe del País de España, de una periodista, Vanessa, no recuerdo su apellido, que muestra que desde octubre Petro había nombrado una comisión para darle gusto a Trump en sus caprichos y en sus cosas y en sus exigencias. Y hubo cambios, los bombardeos, por ejemplo. A mí no me vengan con cuentos de que este es el nuevo Petro, el Petro cariñoso. No, este es el Petro de toda la vida. El que baila al son que le tocan, el que recula después de sacar la piedra. Como dice Juan Manuel Santos, solo los imbéciles no cambian. Y después de ver los bombardeos en Venezuela, la sacada de Maduro, la amenaza de bombardear y atacar a Colombia, pues sería un imbécil Petro si no cambiara de política, especialmente porque tiene muchos beneficios el cambio. Primero, Petro siempre buscó buenas relaciones con Estados Unidos, con Biden las tuvo y Biden le dio el espacio porque no quería graduarlo de contradictor, y sabe que ese apoyo de Estados Unidos le ha dado cierta legitimidad inclusive interna. Y la papaya electoral que le plantea Trump es enorme. Va a tratar Petro, me imagino, de que Trump no se inmiscuya en la campaña en contra suya, sino a su favor. Y poder quitarle a la oposición el cuento de que está con los Estados Unidos en contra de Petro y apoya que Trump castigue a Petro. Y yo me atrevo a decir esto, si es hábil, Petro puede volver de la Casa Blanca con una especie de acuerdo sobre un nuevo plan Colombia, sobre la sustitución de cultivos, una cosa así que le ayude a enfrentar, por lo menos electoralmente, durante unos meses el tema de inseguridad, el tema de drogas. El plan Colombia fue un tiene programa... todo lo que ganar. Si no hubiera cambiado sería un imbécil. Pero ya lo había hecho, pues ya había aceptado fumigar con glifosato desde antes, incluso había aceptado bombardear campamentos de grupos ilegales con presencia de menores de edad. Y ahora cooperación plena del ministro de la Defensa colombiano con el ejército norteamericano, los servicios de inteligencia para combatir el ELN y demás. Pero Néstor, a todas estas le devolvieron entonces la visa al presidente Gustavo Petro para visitar a su nuevo amigo Donald Trump en la Casa Blanca, ¿no? Luis Ernesto, me parece buena pregunta. No sé, pero supongo
que debe haber un levantamiento de ese bloqueo diplomático. Claro, un permiso especial. Sí, pero si va... Claro. Pues tiene que tener un permiso especial, es una visa temporal. Temporal, puede ser. Y si le levantaron la visa, yo podría... Y a su delegación, Néstor. Como porque claro, condicional. la canciller también estaba sin vida. O sea, me imagino que esto va a implicar que varios de los funcionarios de Cancillería que se solidarizaron, entre comillas, con el presidente, renunciando a su visa y demás payasadas, pues ahora les toca volver a sacar la visa para poder restablecer las relaciones de la nueva era petrotrompista. Me parece buena la pregunta, Luis Ernesto, porque estamos viendo ahora en esta etapa de elogios y de cariños a todos los que quemaron el pasaporte, los que devolvieron la visa. Por dignidad, ¿no? Era por dignidad. Ya la dignidad se les olvidó. Que nunca vuelvo, que no necesito ir a ver al Pato Donald, que Walt Disney no me gusta, que no necesito ir a Miami, los mayamenses. Creo que hay más de uno tragando palabritas el día de Néstor, hoy. Mire. Cita del presidente Petro con Trump será el próximo 3 de febrero, lo anuncia el presidente de Colombia. Señor Andrés. Sea como sea y haya sido por la razón que haya sido, si es por la lista OFAC, si es por Trump, lo que sea, yo creo que hay que celebrar la conversión de los conversos cuando la conversión es en el camino correcto. A mí me ha encantado, por ejemplo, oír las palabras del ministro de Defensa en su gira por Estados Unidos, su arremetida contra el ELN. Tarde, claro que sí, lo sé, en este gobierno ya es tarde, pues pero mejor que sea tarde a que sea nunca. Y Néstor, yo creo que además del tema de la lista OFAC, yo sí le asigno en esto, hipotéticamente, pues porque no tengo información, en esta conversión un factor muy grande al tema de Venezuela, porque es que esa misma tarde que hubo la llamada de Trump y el presidente Petro, esa misma tarde Petro había convocado esa marcha desafiante y esa marcha en la que él, proclamándose como el jaguar, se iba a declarar, yo no sé, más o menos el paladín de la resistencia latinoamericana. Pero es que ser el líder de una causa perdida es muy decepcionante, es muy triste, Néstor. Y después de ver que la transición en Venezuela iba en serio y después de ver ese despliegue de capacidad no solo militar sino política y diplomática de Estados Unidos, pues yo creo que es mejor hacer la conversión. Me parece un gesto que hay que aplaudir. ¿Por qué? Porque básicamente todos nosotros y todos los colombianos estamos mejor con esta conversión que si no hubiera ocurrido. A propósito del jaguar, quiero decirle a todos los amigos petristas que están escribiendo, y me parece bien, lo digo en modo elogio, el jaguar está convertido por fortuna esta mañana en un humilde gatito, un melín, un silvestre, un felino dulce y sonriente que le está haciendo coqueteos al águila de los Estados Unidos. Por fortuna. Sí, pero en cualquier caso, ¿qué tal ese jaguar intentando sacarle los ojos al águila norteamericana? Señora Paola. Va bien al revés, el águila con las garras, que entre otras cosas hay que dejar claro que esto no es que ahora, como decía Álvaro, que va de pronto a llegar el presidente Trump diciendo, el presidente Petro, logré nueva plata para el Plan Colombia después de esta reunión en Washington con Donald Trump. No, eso no funciona así. Es que el Plan Colombia lo aprueba es el Congreso de los Estados Unidos. El Comité de Apropiaciones de la Cámara es el que presenta el proyecto. Después eso se debate y tiene además que terminar debatido Colombia tanto en plenaria del Senado como en plenaria de la Cámara de los Estados Unidos, del Congreso. El Plan Colombia no fue una reunión entre Pastrana y Clinton en ese momento. El Plan Colombia fue organizado y fueron muchos miles de millones de dólares y trabajado para muchos años. Y fue un acuerdo por encima de los intereses de Casa Blanca y de Casa de Nariño en ese momento. ¿Y quién les garantiza que a Minino lo van a sacar de la lista FAC? Porque aquí todo el mundo está como un supuesto, no, es que va a ir para que lo saquen de la lista FAC. No, yo no, garantizado que lo van a sacar. Yo no creo. No. Parto del supuesto de que esto lo hace para que lo saquen de la lista OFAC. Si la amenaza ha funcionado, de pronto va a eso lo hace para eso. Estamos en el de pronto. Estamos en el de pronto. Bueno. Lo hace para eso, pero no lo van a sacar por eso. Y es más, no le van a dejar hablar de eso en la reunión con el presidente Trump. Eso sí que esté seguro. Y si llega a hablar de eso, la reunión se daña. Porque el gobierno de los Estados Unidos en general, pero en particular el del presidente Trump, ese tipo de medidas, la de la OFAC, la de las visas, no deja que se las hablen ni al presidente, ni al secretario de Estado, ni etcétera. Pero veo que en relación con lo que dice Paola, que todavía confía en que en los Estados Unidos hay un sistema institucional que funciona por encima de la voluntad de Trump. No.
ahí sí, como dice ella, así ya no funciona. No, eso funcionaba antes, cuando en los Estados Unidos había un sistema democrático que funcionaba de acuerdo con una constitución que ha dejado de regir desde que el presidente Trump entró en su segundo periodo, ¿no? Yo no creo, Héctor, la verdad. Yo creo que Estados Unidos sigue siendo mucho más que Donald Trump. Donald Trump es efímero. Claro que todavía hay un sistema democrático en Estados Unidos. 7:31 a propósito en segundos, información sobre el encuentro de hoy. El presidente Trump recibe en la Casa Blanca a María Corina Machado. Estás escuchando